antes de que sea tan alarmante, tratar de bajársela por los medios que conocemos o que vamos a comentar o que nos puede decir el médico, el especialista, el pediatra, etcétera. También, como complicación de los estados febriles, se puede producir los delirios y pesadillas, pues son bastante frecuentes en casos de fiebre muy alta, de 39, 39 y medio, especialmente en niños o también en personas ancianas. Si se presentan con frecuencia o de forma bastante aparatosa, bastante escandalosa, puede indicar que en los niños la posibilidad de que se desarrollen convulsiones febriles si aumenta más la temperatura. Es decir, también nos va a dar a entender esas pesadillas de que si se manifiesta de una manera muy aparatosa, nos está indicando también que el siguiente paso va a ser el desarrollo de convulsiones febriles si no bajamos esa fiebre. También otra complicación es la deshidratación. Aunque los casos de deshidratación fuerte, deshidratación importante, son bastante raros de encontrar, bastante difíciles, es frecuente que personas con fiebres elevadas tengan pequeños síntomas de deshidratación, especialmente si la fiebre ha sobrepasado lo que son los 39 grados y medio. Si aparte a la fiebre se le añaden pues otros problemas, pueden ser los vómitos, la diarrea, la posibilidad de padecer esta deshidratación aumenta. Es decir, deshidratación, pérdida de líquido, vómitos y diarrea por la fiebre alta, pues la deshidratación está ahí. Ante estos casos es importante que la persona que tenga fiebre, es decir, que sea un niño, sea un adulto, beba toda el agua que desee, o mejor, que tome el suero, que es un suero que podemos dar aquí la fórmula, por si algunos la conocerán ya, pero bueno, la damos para el que no lo conozca. Simplemente ese tipo de suero natural es una limonada que contiene 1 litro de agua, el zumo de un limón, una cucharada de azúcar integral y una punta de un cuchillo de sal y de bicarbonato. Decimos, en un litro de buena agua, el zumo de un limón, una cucharada de azúcar integral y la punta de sal y una puntita de bicarbonato. La sal y bicarbonato se restringirá, se disminuirá la cantidad o se eliminará en aquellas personas que tengan una dieta sin sal. Pero bueno, para niños, para personas que no tengan este tipo de problemas, es la preparación. Y eso es quizá el mejor líquido que se le puede dar para hidratar a una persona. Esa agua con limón, con una cucharada de azúcar integral, la punta de un cuchillito de sal y la punta de un poquito de bicarbonato. Un poquito de bicarbonato. Darle cuánto se desea al día, cuánta cantidad quiera. Eso lo va a hidratar y va a evitar que esa deshidratación dañe los órganos, es decir, si es muy fuerte, dañe ciertos órganos al tener una pérdida de líquido bastante importante. Otra complicación de los estados febriles es el herpes o calentura febril. Son pequeñas lesiones en forma de granitos que suelen aparecer en los bordes de haber pasado un febril poco fuerte. Son debidas a la infección por un virus y nos indica a veces que hay una pequeña reducción de las defensas corporales. Hay personas que son propensas a y también pues siempre hay personas que aunque apliquen cualquier tratamiento preventivo, suelen fracasar en ciertas personas para evitar estos problemas de herpes o calentura febril. Para aliviarla se puede aplicar sobre la zona haya se producido el herpes un poco de aceite de hipérico, un poco un poco de aceite del árbol del té o un poquito de jugo de aloe vera. Es decir, para mí son distintos tratamientos que hay, pero el más efectivo de todo es aceite del árbol del té, puro, un poquito nada más con un bastoncito para evitar contagio, esa zona un poquito mojada en un bastoncito de estos que se usa normalmente para limpiar oídos, la nariz, etcétera. Aplicado en esa zona unos toques
y va a ayudarles mucho a combatir este tipo de herpes o calenturas febriles. El tratamiento en sí de lo que son los estados febriles. La actitud que toma el médico naturista ante los problemas febriles es el que Hipócrates propugnaba hace más de 2 milenios, es decir, una actitud de observación, una actitud de atención. Esto significa que en primer lugar hay que esperar, cuando son estados febriles muy bajos, hay que esperar y no hacer grandes cosas. Claro, es un poco difícil cuando tenemos delante pues a una madre que está nerviosa, está angustiada porque el niño tiene fiebre, a un padre que está muy impaciente, que se pone muy nervioso, que está dando vueltas por allí y está poniendo al nervioso a la madre y nervioso al niño si se da cuenta. Sin embargo, tendremos en cuenta que por norma general el cuerpo suele ser más sabio que todos los sabios, que todos los médicos, y que salvo contadísimas excepciones en las cuales no puede combatir debido a estados de autodefensa muy bajos, sabe autocurarse sin que sea necesario una intervención externa. Aún así, existen algunas medidas básicas para facilitar el proceso febril. Es decir, estamos hablando de fiebres muy altas para ayudarlo. Cuando son fiebres bajas, muchas veces simplemente con ciertos remedios como esos se va combatiendo. No exactamente añadir antipiréticos rápidamente porque tenga 37,5, 38. Al organismo también hay que dejarlo que se pueda defender el mismo, que se pueda autocurar. Él en condiciones normales tiene las defensas necesarias. Si vemos que la temperatura sigue aumentando, entonces sí tenemos que poner los remedios, pero no por tener 37,5 ya estamos poniendo antipiréticos a cualquier persona para disminuirle. Dejemos algo a la expectativa, siempre vigilante, para ver exactamente ese proceso, pero dejémosle un margen de confianza a nuestro organismo para que veamos la evolución y veamos a ver cómo se puede él autocurar. Por ejemplo, remedios que podemos aplicar. El abrigo, conviene mantenerse bien abrigado, sobre todo se debe evitar el frío, tanto en temperaturas pues ambientales bajas como también con bebidas frías o heladas. Es decir, se debe evitar el frío, sobre todo en temperaturas muy bajas, y tomar sobre todo, aunque tenga mucho calor, aunque suelte fuego nuestro organismo debido a temperaturas muy altas, debemos evitar esas bebidas frías o heladas. Sin embargo, tampoco es conveniente abrigarse excesivamente. Debe ser el cuerpo el que determine cuánto abrigo necesita. Cuando se producen esas tiriteras, conviene abrigarse un poco más, pero cuando se empieza a sudar es mejor destaparse un poco. El cuerpo nos va marcando las pautas a seguir. Tiritera, nos abrigamos porque exactamente es una reacción que se está produciendo en nuestro organismo, pero después de la tiritera vendrá el sudor. Entonces habrá que destaparse un poco, evitando corriente, evitando el aire para evitar más problemas. El sudor es la señal que el cuerpo necesita más calor añadido, no necesita más manta. Aquello de que cuanto más sude mejor es, cuanto más abriguemos más sudor es, no es aquello. Quizás sea el remedio. Ahora, en una habitación donde no haya corriente, que esté bien ventilada, sin corriente y tal, a la persona podemos mantenerla ligeramente abrigada, y si no se produce esa tiritera, ligeramente abrigada, y evitar esa sudoración excesiva tapándola en exceso. También en la dieta, pues la falta de apetito es casi un proceso constante en los estados febriles. Hay que tener en cuenta que la inapetencia es un proceso normal y que alimentar a la fuerza a una persona con fiebre en la mayoría de los casos provoca más complicaciones que beneficios. Es decir, tienes que comer para ponerte fuerte, y muchas veces el organismo no está en ese momento preparado, él está en un proceso de eliminación, está en un proceso de autocuración. Entonces a lo mejor
el introducir una serie de alimentos, una cosa son los líquidos, una cosa es evitar la hidratación y otra es meter alimento por meter alimento, porque nosotros, la persona que estamos cuidando a ese enfermo, consideramos que esa persona tiene que comer, y a lo mejor, es decir, a lo mejor el organismo simplemente está en un estado depurativo y no necesita